Entonces, dando seguimiento, voy a hablar sobre, mi nombre es Iván, dando seguimiento voy a hablar sobre los músculos anteriores del antebrazo. Entonces, tiene el plano superficial y el plano profundo. Dentro del plano superficial, vamos a empezar con el pronador redondo. El pronador redondo es un músculo que tiene su origen a nivel del húmero, la región humeral, y se va hasta el cúbito, ¿no? A su parte de inserción. Porque en esta primera parte tenemos el radio, la parte superior, y en la parte inferior tenemos el cúbito. Entonces él va a venir desde el epicóndilo del húmero y también en la parte de la cabeza del cúbito. Su inserción se va a hacer en la cresta del pronador radial. Entonces aquí en la cresta del pronador radial. Y su función va a ser la pronación y flexión del antebrazo. Entonces va a ser la pronación y flexión del antebrazo, ¿no? Pronación y flexión. Va a ayudar. Y el segundo músculo que nosotros tenemos es el flexor radial del carpo, donde el flexor radial del carpo tiene su origen también en la región epiclotea humeral, ya aquí en la base del húmero, ¿no? Y su inserción va a ser a nivel del segundo y tercer metacarpiano. Entonces, a nivel del segundo y tercero metacarpiano. Entonces, en la base del segundo y tercer metacarpiano, ya los huesos de la mano. El tercer que tenemos músculo de esa región anterior del antebrazo es el músculo palmar menor. Tiene el nombre palmar menor porque tiene también el palmar mayor. Y su origen del palmar menor va a ser también en la región epicóndila de humeral. Entonces, en esta región va a tener 3 a 4 músculos de su origen de inserción. Y a partir de ahí, justamente de la parte de la epicóndila humeral, se va a inserir en el retinilio flexor de la apófisis palmar, que va a ser justamente en esta parte del plano palmar. Y ahí donde se va a tener también junto a los bordes del hueso gancho y ganchoso, ¿no? Y el semilunar. También vamos a tener el flexor cubital del carpo, donde el flexor cubital del carpo tiene su origen epiclotea humeral, ¿no? Y también en la fosa olecraniana, porque aquí en esta posición donde se va a inserir, ¿no?, el radio y el cúbito, más precisamente el cúbito, va a tener el olecrano, y a partir de ahí donde se va a inserir al húmero. Entonces, en esta fosa olecraniana, a su borde de la cara medial del cúbito, es donde se va a inserir, se va a dar origen a este músculo, ¿no?, que es el flexor cubital del carpo. Y a partir de ahí se va a inserir al músculo, este músculo, al hueso pisiforme, gancho y al quinto metacarpiano. Entonces ahí por esta región medial donde se va a pasar justamente donde se va a inserir este músculo en los huesos, ¿no?, que es el pisiforme, gancho y el quinto metacarpiano, ¿no? Entonces, con eso, dando seguimiento, tenemos el flexor común superficial de los dedos, donde el flexor común superficial de los dedos tiene su origen en la región epiclotea humeral, aquí, y radial. Entonces, el flexor común de los dedos va como si fuera entrecruzar, tanto desde la parte humeral y recorriendo a radial en esta posición media. Y a partir de ahí viene hasta inervar todo el quinto dedo. Entonces va a venir en esta posición medial, que se puede decir que va a estar en la diáfisis también del radio, y a partir de ahí va a inervar todo del segundo al quinto dedo, la inserción de la falange media. Recordemos que la falange media va a tener la función de, justamente, estamos hablando del plano superficial, va a servir como una vaina donde se va a pasar el plano profundo,
Y en el plano profundo va a tener también el flexor común super profundo de los dedos. Entonces, en este caso va a ser superficial, ¿no? Y también dentro de estos músculos anteriores, que es el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar menor y el flexor común superficial de los dedos. El flexor común superficial de los dedos va a ser la flex, como su nombre dice, flexión. Entonces va a flexionar la falange medial sobre la falange proximal, haciendo este movimiento, ¿no? Entonces haciendo este movimiento, ¿no? La falange medial sobre la falange proximal. Entonces este movimiento va a ser. Y el flexor cubital del carpo, donde el flexor cubital, aquí recordemos, tenemos el radio y en esta posición tenemos el cúbito. Entonces el músculo flexor cubital del carpo, que va a venir de la fosa craniana y del epicóndilo del húmero, va a pasar por una vaina que tiene aquí en la región medial entre el cúbito y el radio. Y la función del flexor del carpo es un movimiento que permite pasar los huesos y al mismo tiempo la inervación de las falanges distales. Y con eso va a hacer el movimiento de cerrar las manos, o sea, va a flexionar a la parte de las falanges distales principalmente. Entonces, dando continuación, yo voy a hablar sobre los músculos anteriores del brazo. Voy a comenzar, son tres. Eu vou começar pelo bíceps braquial. Bíceps porque vai ter duas cabeças. E braquial porque vai ser em braço. Nós outros também temos outro bíceps, que vai ser o bíceps femoral, que vai ser el fêmur. Aqui eu vou falar sobre o bíceps braquial, que vai ter duas cabeças, uma medial e uma lateral. La medial nós chamamos de cabeça curta, e lateral, cabeça larga. Aqui em la cabeça medial vai ter a sua inserção na apófise coracoide da escápula. E aqui a lateral, a cabeça larga, vamos ter inserção da tubérculo supraglenoideo da escápula. E também a sua inserção do músculo bíceps braquial vai ser aqui na tuberosidade del radio, juntamente também com a poderose, que chamamos de aponeurose bicipital. E qual vai ser a função? A função vai ser a flexião e a supinação do antebraço, não do braço, do antebraço. Flexião e supinação. E também, se nós outros sacarmos o bíceps braquial, vai ter uma coisa que vai atravessar os dois outros bíceps anteriores do braço, que vai ser o coracobraquial e músculo braquial, que vai ser um nervo, chamamos de músculo cutâneo, nervo músculo cutâneo. Então, agora eu vou falar do músculo coracobraquial, que vai ser a sua origem, que vai ter sua origem na apófise coracoide da escápula. E a sua inserção em húmero, o hueso húmero. Qual vai ser a função? A função vai ser a flexião do braço, a adução do braço, a rotação medial do braço e a anteversão. Na rotação é assim e a anteversão é isso, anteversão. Tá bem. Agora vamos pelo músculo braquialis, que vai ter sua origem aqui no hueso húmero e vai ter sua inserção na apófise coronoide del cúbito, aqui na apófise coronoide del cúbito. E qual vai ser a função disso? A função vai ser a flexião do antebraço, muito parecido com a função do bíceps braquial. E todo isso vai estar inervado, como já disse, pelo nervo músculo cutâneo e vascularizado por la artéria axilar, e também aqui o bíceps braquial vai ter uma relação lateral, medial, que vai ser com a artéria humeral. E também vai ter uma relação no seu terço superior com dois músculos muito importantes, que vai ser el deltoide e el peitoral maior. Olá a todos, eu me chamo Joelson Castro, vou falar de los músculos de la mano, né? Vou usar aqui a mão do colega aqui do Urias para mostrar para vocês as funções aqui dos músculos. Bem, na mão nós temos 4 grupos de músculos, né, principais. Temos lá, vou falar primeiro da eminência tenar, né? Temos 2 músculos
superficiales y 2 músculos profundos, ¿no? Tenemos el flexor curto del pulgar, ¿no? E algo importante em la eminência tenar é que esses músculos estão diretamente envolvidos em movimento del pulgar, ¿no? Por exemplo, temos o flexor curto del pulgar, ¿no? Que vai ser a flexión, la flexión del pulgar, ¿no? La flexión del pulgar. E temos também lá o abductor curto del pulgar, que o pulgar vai estar junto com os outros dedos e vai fazer esse movimento hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera, esse movimento de abducção. Esses dois são os músculos superficiais e temos 2 músculos profundos. São 4 músculos da eminência tenar. Os outros 2 são o oponente del pulgar, ¿no? O pulgar vai estar plegado a los outros dedos e vai ser esse movimento de oposição, ¿no? Oposição de los outros dedos. Então também temos aí o aductor, ¿no? Aductor del pulgar. O pulgar está hacia afuera e vai hacia dentro junto com os outros dedos. Esse é o movimento de aducção del pulgar. Temos a eminência hipotenar, ¿no? Aí na eminência hipotenar, esses músculos estão empenhados em el quinto dedo, ¿no? El meñique. Bien, aí são 3 músculos, pero tem músculo que ele praticamente não entra dentro desse por causa de que algumas pessoas o têm e outras não, que ele se encontra por acá, ¿no? E sua função é de aliviar a pressão de los músculos, ¿no? Sobre a artéria cubital. Pero es eso, algunas personas tienen, otras no tienen. De los otros 3 tenemos el flexor curto del meñique, ¿no? Que va a ser la flexión del meñique, ¿no? Flexión del meñique. Tenemos el abductor curto del meñique, ¿no? El meñique está plegado a los otros dedos y va a hacer ese movimiento hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera, el movimiento de abducción. Y tenemos el oponente del meñique, ¿no? El meñique va a estar plegado al pulgar y va a hacer el movimiento de oposición al pulgar, ¿no? É diferente que o oponente del pulgar, ¿no? Que ele vai a se oponer de los otros dedos, ¿no? E el meñique vai se oponer solamente al pulgar. Bien, aí temos também los lumbricales, ¿no? Los lumbricales que tienen la función de extender, ¿no? Las interfalanges, los dedos, ¿no? Ellos estão flexionados e esse músculo los lumbricales vai a hacer el movimiento de extensión, ¿no? Ayudar en ese movimiento de flexión, de extensión. Bien, ellos están presentes en los 4 dedos, ¿no? El primer dedo no tiene esos lumbricales, ellos están del segundo dedo al quinto dedo. Bien, tenemos los interóseos, que los interóseos están divididos en 2 grupos, ¿no? Los palmares e los dorsales. Los palmares vão a ser los dedos de fuera, ¿no? Vão a se juntar al tercer dedo, al dedo mediano. Esse vai ser a função de los músculos palmares. Los músculos dorsales vão a ser o contrário, ¿no? El contrario de los músculos palmares, que los dedos estão pregados al tercer dedo, ¿no? E vão a hacer el movimiento hacia afuera, ¿no? Vão se desplegar del tercer dedo. Esse é el movimiento de los músculos dorsales. Bien, eso fue todo sobre músculos de la mano. Eso fue todo. Gracias. Hasta luego. Olá, buenas tardes. Vamos estar hablando aquí del trabajo de biofísica sobre los músculos. Prácticamente voy a estar hablando del músculo de brazo, la parte posterior, que es el músculo tríceps braquial, ¿no? El músculo tríceps braquial es un músculo que ocupa
prácticamente toda la parte posterior del brazo y está compuesto por 3 cabezas, ¿no? Donde tiene su origen en la parte anterior de la escápula y su inserción en el olecrano. Vamos a estar hablando aquí específicamente de cada músculo, porque este músculo se divide, vamos a decir así, en subdivisiones, que es bastos, ¿no? El basto interno, basto externo, basto medio y el basto largo, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de cada basto y qué función que ejerce cada basto de estos. Entonces voy a hablar aquí un poco del origen de estos músculos, que es el basto medio o largo, ¿no? Digamos, el basto medio o largo. Él tiene su origen en el tubérculo infraglenoideo, ¿no? De la escápula, ¿no? Que es la origen propia del músculo tríceps braquial. Y el basto externo, él tiene su origen también en la cara posterior, un tercio, ¿no? Un tercio superior del húmero y a lo largo del borde externo del húmero. Es la origen del basto externo. Y tenemos también el basto interno, que tiene su origen en el borde interno de la cara posterior a los 2/3 de la inferior del húmero, ¿no? Es la origen de las 3 cabezas de este músculo tríceps braquial. La inserción de este músculo, ¿qué va a pasar? Esas 3 cabezas, ellas se van a unir, todas las 3 se unen y formando una sola, digamos, un tendón, donde él se va a insertar en la cara superior del olecrano, ¿no? Entonces ese músculo él tiene varias funciones, ¿no? Donde él va a trabajar en la extensión del brazo, él va a trabajar en la rotación del brazo, ¿no? En la abducción del brazo. Todo eso va a ser ocupado este músculo. Entonces, para hablar propiamente de la extensión y de las funciones de este músculo, voy a contar con la ayuda de mi amigo Joelson para mostrar más detalladamente lo que pasa en las funciones del músculo tríceps braquial. Bueno, aquí tenemos, ¿no? El brazo, ¿no? La parte anterior del brazo y la parte posterior del brazo. En la parte posterior del brazo, nosotros tenemos aquí el músculo tríceps braquial. Como ya hablamos anteriormente, este músculo él va a tener una inserción, una origen en la parte anterior de la escápula, ¿no? Donde se va a bajar, ¿no? Y también va a se originar en el húmero y se va a bajar. Ese músculo se va a insertar en la cara posterior del olecrano. ¿Qué va a pasar? Ese músculo va adelgazando, donde va a formar aquí un tendón, y este tendón se va a insertar aquí en la cara posterior del olecrano. ¿Cuál es la función que ejerce este músculo? En la cintura escapular, ¿qué es? La cintura escapular es aquí, ¿no? Entonces él va a tener la función de rotación, ¿no? Del brazo, la función de aducción y abducción también del brazo y la función de flexión, ¿no? Y en el codo, ¿no? En la parte del codo, los tres bastos que lo que insertaron aquí va a ser la extensión de este brazo, ¿no? Aclarando aquí, el músculo tríceps braquial, él trabaja solo en la extensión, él no trabaja en la flexión. La flexión queda a cargo de los músculos bíceps de la cara anterior, ¿ya? Entonces eso es todo. Gracias por la atención y hasta luego. Mi nombre es Francisco Elias de Souza Jr. y voy a hablar sobre los músculos del antebrazo posterior. Empezando por algunos principales, voy a empezar hablando sobre el supinador largo. Bueno, este es un músculo que tiene una origen en la cresta supracondílea
viene anterolateralmente y se va a se insertar en el radio. Este es un músculo que tiene, é o único músculo que tem uma função de flexião do antebraço. ¿Por quê? Porque os músculos da região posterior, eles são caracterizados por la extensão. Então, ele vai se insertar na cresta supracondília lateral, o que chamamos de inserção firra, ou que seria a origem, e o que chamamos de inserção móvel seria o raio. E sua função vai ser a flexão do antebraço. Também pode ser chamado de braquiorradial, porque se inserta no braço, e radial porque se vai se insertar no rádio. E então, também ele vai ter uma função de supinação, por isso que é chamado de supinador largo. O segundo músculo também que eu vou mencionar, é muito importante, é o extensor comum de los dedos. Este músculo tem origem também no epicôndilo lateral ou epicôndilo humeral, que é o tendão comum, e vai assim por el medio hasta até as falanges, e também vai insertar-se em las falanges proximales, em las médias e las distales de los dedos. Ele tem sua inserção em segundo, terceiro, quarto e quinto, porque o primeiro ele tem sua própria inserção, ou seu próprio tendão e músculo. E sua função é a extensão das falanges, ou seja, tanto a extensão das proximales quanto a extensão das distales. E hablando de último músculo superficial, se chama ancônio. Bom, este ancônio ele vai ter a sua origem em el epicôndilo humeral, pero este não vai a tocar el tendão comum, que são os outros que têm uma inserção na epicôndilo lateral, e a sua inserção vai ser em el écrano e dorso cubital. É um músculo pequeno e a sua função seria a estabilização da articulação do codo. E hablando já de los músculos profundos, vou mencionar o extensor curto del pulgar. Este vai ter uma origem bem ao centro, onde seria o radio e a membrana interóssea. Vem assim adelante e sua inserção vai ser na falange proximal do primeiro dedo, que é o pulgar. E sua função vai ser a extensão do pulgar. Hoy voy a hablar sobre los hombros. Los hombros es la parte del cuerpo humano. Tiene dos divisiones, una anterior, la otra posterior. Son prácticamente las mismas partes. La única diferenciación es que la posterior tiene la infraespinhal, já la anterior não tem. Como podemos mirar em la imagem, los manguito rotator es um conjunto de lo músculo e tendones. Sua função é estabilizadora e motriz, consiste em proporcionar a estabilidade do ombro. Já a supraespinhal é um músculo piramidal, de forma triangular. Seu movimento é de abdução e articulação de escápula humeral. Subespinhal é a abdução do ombro, é igual a teodote, que atua para as flexões para a abdução do ombro. Já os redondos menores é um músculo mais delgado. Sua função são os movimentos de rotação externa a lateral do braço, através de articulações do ombro. Las clavículas é um osso de longitude considerável. Sua função serve como suporte rígido, também
transmite los impactos físicos desde las extremidades superiores. Los húmeros es el osso más largo de la extremidad superior del ser humano. Las infraespinal es la extremidad superior en conexión de la columna vertebral. Su función es la rotación externa, tiene poca capacidad de abducción.